Despiertas a las 7 de la mañana. No quieres levantarte. Por supuesto. ¿Quién querría hacerlo después de pasar otra noche dándole vueltas a esa relación que te escupió como un hueso de cereza? Das vueltas en la cama. Las sábanas huelen a demasiados pensamientos sin muy poco sueño. La almohada tiene la forma de tu cabeza, pero también de tus dudas. Todavía te preguntas si fue tu culpa. Spoiler, no. Pero ese no es el punto. El punto es que Carl Jung, ese tipo con la barba y las teorías sacadas de una novela gótica, descubrió algo tan perturbador que preferiría guardárselo para sí mismo. No se trataba de sanar el trauma, se trataba de lo que sucede después, cuando el empático, el que todo lo siente, que todo lo absorbe, que todo lo asume, llega a la etapa final. Esa etapa que te destruye por completo o te transforma en algo sin nombre en los libros de psicología, algo que asusta incluso a quienes te conocieron de antes. Si sigues viendo, reconociste algo. Dale a me gusta, así sabré que estás ahí, que eres uno de los que pasaron por el fuego. Ese me gusta es como nos reconocemos. Hazlo ahora. Jung lo llamó el empático soberano, no el sanado, no el superviviente, soberano, como un rey que ha conquistado su reino interior tras una guerra brutal. Pero esta soberanía tiene un precio, y no es lo que piensas. No se paga con lágrimas ni con sesiones de terapia. Se paga con soledad, con malentendidos, con relaciones que explotan porque te has vuelto demasiado lúcido, demasiado consciente, demasiado ingobernable. Tu familia te mira con recelo. Tus amigos te dicen que has cambiado. Y tienen razón. Has cambiado. Pero no entienden que no te has vuelto frío. Te has vuelto impasible. Hay una diferencia. Así que te levantas de la cama. Tus pies tocan el suelo frío. Afuera la ciudad despierta con su habitual ruendo de bocinas, autobuses y gente corriendo hacia vidas que no les pertenecen. Tú, en cambio, caminas despacio hacia el baño, te miras en el espejo, tus ojos. Jung decía que los ojos de los empáticos supremos cambian, que tienen una nueva profundidad, como si hubieran mirado al abismo de la naturaleza humana, y en lugar de ahogarse, hubieran aprendido a nadar. Ya no eres la persona que eras hace 3 años, esa persona que creía que el amor podía curarlo todo, que dar lo suficiente era suficiente para recibir algo. Esa persona ha muerto, y eso está bien, porque en su lugar ha nacido alguien que sabe decir que no, sin sentirse culpable. Alguien que siente el dolor ajeno pero no se ahoga en él. Alguien que reconoce la manipulación a kilómetros de distancia y sonríe porque los juegos psicológicos ahora parecen tan transparentes como el cristal. Pero volvamos a Jung. Este tipo en 1928 se encuentra con una paciente. Solo la llama M en sus notas. Una mujer de 34 años que había atraído a una serie de narcisistas como un imán atrae limaduras de hierro. Cuando llega a Jung, está psíquicamente disuelta. Sus palabras, disueltas, como azúcar en agua, ya no podía distinguir sus emociones de las de los demás. Se ve convertido en una esponja emocional sin forma, pero Jung conserva algo extraordinario en los siguientes 2 años. M no solo cura, M se transforma. Como una oruga que se convierte en mariposa, pero sin toda esa poesía de postal. Más bien como un trozo de carbón que se convierte en un diamante bajo presión. Jung lo llama una transformación alquímica a través de la integración de la sombra. Grandes palabras, pero ¿qué significan realmente? Significa que M tuvo que enfrentarse a la parte de sí misma que siempre había rechazado. La parte egoísta, la parte manipuladora, la parte que podía ser cruel. Porque el narcisista, ese imbécil que te destrozó, en realidad te hizo un favor involuntario. Te obligó a ver tu lado oscuro. Jung lo llamó el espejo de la sombra. El narcisista refleja en el empático su propia capacidad de manipulación, egoísmo y desapego emocional. Cosas que el empático no quiere admitir que tiene. Pero las tiene. Todos las tenemos. La diferencia es que el empático soberano las reconoce, las integra y las usa conscientemente en lugar de proyectarlas en los demás o negarlas. M se convierte en lo que Jung llama una empática soberana. Puede sentir las profundidades del dolor ajeno sin ahogarse. Puede detectar el engaño con precisión sobrenatural. Y sobre todo, se ha vuelto inmune a la manipulación a la vez que conserva su capacidad de compasión genuina. Su familia nota el cambio inmediato. Antes era la cuidadora emocional de todos, la que resolvía los problemas, la que absorbía las tensiones, la que actuaba como amortiguador. Ahora establece límites que parecen muros de hormigón armado. Sus amigos la acusan de volverse fría, diferente. Pero Jung comprende que M ha logrado algo que creía que era solo teoría. Lo vio en sus ojos, esos ojos que albergan profundidades nunca antes vistas.
como si hubiera mirado al abismo y, en lugar de ser absorbida, lo hubiera estudiado, catalogado, comprendido. Tomemos tu caso. Quizás no seas M, quizás nunca hayas oído hablar de Jung, pero reconoces esa sensación de haber cambiado después de esa relación tóxica, de haber perdido algo pero también ganado algo más, algo que no puedes nombrar. Es como si hubieras desarrollado un superpoder incómodo. Ves a las personas por lo que son, no por lo que fingen ser. Ves sus mecanismos de defensa, sus proyecciones, sus mentiras, y eso te aísla. Porque nadie quiere estar con alguien que ve a través de sus máscaras. Es perturbador, es molesto. Es como hacerse una radiografía psicológica. Útil, pero muy solitario. Jung identificó 3 muertes que experimentan los empáticos durante el abuso narcisista. La primera muerte, la de la autoimagen idealizada de una persona puramente buena y generosa. Descubres que tú también puedes ser vengativo, egoísta y frío. Y eso te destruye, porque toda tu identidad se construyó sobre ser el bueno, el que ayuda, el que comprende. La segunda muerte, la de la creencia de que el amor puede sanar a cualquiera. Descubres que no puedes salvar a nadie. No puedes amar lo suficiente como para sanar a alguien que está roto por dentro. Y eso te rompe el corazón. La tercera muerte, la de la necesidad de validación externa para sentirte digno. Descubres que no importa cuánto des, cuánto sacrifiques, cuánto te doblegues, nunca será suficiente para ciertas personas. Y entonces dejas de buscar la aprobación externa. ¿La encuentras dentro o no la encuentras en absoluto? Estas 3 muertes no son metáforas, son experiencias viscerales. Las sientes en tu cuerpo, en tus entrañas, en tu pecho. Como si algo dentro de ti se estuviera descomponiendo literalmente. Jung lo llamó el crisol empático. Un caldero psicológico donde o bien te destruyen por completo o te forjan en algo mucho más resiliente. La clave está en integrar la sombra a través de la individuación forzada. Palabras complicadas para decir que debes aceptar que también eres lo que siempre has odiado. Debes aceptar tu capacidad de ser un imbécil, de ser egoísta, de ser desapegado, no para convertirte en narcisista, pero para dejar de ser una víctima fácil. Jung escribió que el empático debe enfrentarse a su propia sombra, no a través de una suave introspección, sino a través de una confrontación brutal con su capacidad para la oscuridad. El narcisista inconscientemente se convierte en el catalizador de este trabajo psicológico esencial. Hermoso. Es una pena que mientras lo haces, sientas como si te arrancaran la piel a tiras. Pero cuando llegas al otro lado, algo ha cambiado. Has desarrollado lo que Jung llamó empatía integrada. La capacidad de sentir sin adaptarse, de comprender sin asumir la responsabilidad, de amar sin perderte a ti mismo. No es entumecimiento emocional, es dominio emocional, como la diferencia entre ser arrastrado por un río y saber cómo nadar en él. Los cambios neurológicos que Jung observó fueron profundos. Esos empáticos conservaron su sensibilidad, pero adquirieron lo que él llamó capacidad de filtrado consciente. Podían percibirlo todo, pero elegir qué procesar. Era como tener un control de volumen en su percepción emocional que podía subir o bajar a su voluntad. Jung señaló que esto era similar a lo que ocurría con los maestros de meditación avanzados, pero se lograba a través del trauma en lugar de la práctica espiritual. Menos zen y más sobrevivencia, pero igual de efectivo. Pero todo esto tiene un lado oscuro, y Jung lo documenta con una precisión aterradora. Los empáticos que llegan a esta etapa final a menudo se aislaban, no por elección propia, sino por necesidad. La transformación que los hace psicológicamente poderosos también los hace fundamentalmente incompatibles con las personas inconscientes. Jung documentó que estos empáticos evolucionados ya no podían tolerar lo que él llamaba inconsciencia psicológica en los demás. Detectaban al instante cuando alguien actuaba desde la proyección del ego o la manipulación. Esto creó lo que Jung llamó la brecha de la conciencia, un abismo insalvable entre quienes habían integrado su sombra y quienes permanecían inconscientes de ella. El pasante de Jung, M., describió el fenómeno así: es como si pudiera ver la maquinaria psicológica de todos los que me rodean, sus defensas, sus proyecciones, sus motivaciones ocultas. Ahora todo es transparente, pero esta claridad me ha costado casi todas las relaciones que he tenido. Jung entiende esto como el peligro oculto de la evolución empática.
Estas personas habían desarrollado lo que él llamó visión arquetípica, la capacidad de ver más allá de las máscaras y adentrarse en los patrones psicológicos más profundos que guían el comportamiento humano. Esto los convirtió en sanadores y guías increíblemente poderosos, pero también hizo casi imposible la interacción social ordinaria. Jung escribió: han comido del árbol del conocimiento psicológico, y como Adán y Eva, ya no pueden regresar al jardín de la inocencia inconsciente. Esta frase impacta porque es cierta. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que entiendes cómo funcionan los mecanismos de defensa, las proyecciones, las manipulaciones, no puedes fingir que no sabes. Es como ver una película después de leer el guión. Ya sabes qué va a pasar. Ya sabes por qué ese personaje dice esa línea. Ya sabes qué herida intentas ocultar. Y eso hace que todo sea menos espontáneo, menos ligero, menos fácil. El aspecto más inquietante era que muchas personas temían instintivamente a estos empáticos avanzados. Jung observó que otros podían percibir, incluso inconscientemente, que estos individuos podían ver a través de sus defensas psicológicas. Nadie quiere estar con alguien que te lea como un libro. Es incómodo, es vulnerable, es aterrador. Así que la gente se distancia. Ponen excusas, dicen que has cambiado, que ya no eres tú mismo, y tienen razón, no lo eres. Eres algo más complejo, más nutizado, más real. Pero la verdad da miedo. Jung también estudió lo que él llamó los dones colaterales de la soberanía empática. Estas habilidades surgieron tras la integración. Una mujer que había sobrevivido a la manipulación psicológica de sus colegas había desarrollado habilidades diagnósticas sin precedentes como médica. Otra persona había desarrollado una intuición casi profética sobre los patrones de comportamiento humano. El hilo conductor que Jung identificó fue su capacidad para ver el abuso como una iniciación en lugar de una victimización. Entendieron su experiencia como una preparación para un propósito mayor, en lugar de una crueldad casual. Pero Jung también estudió el patrón del fracaso, los empáticos dotados que no se integraban. Observó que solían caer en una de dos trampas. O bien se identificaban como víctimas, utilizando su trauma como su identidad principal, o bien se convertían en lo que Jung llamaba dolores heridos. Usaban sus percepciones psicológicas para manipular y controlar a los demás. Jung escribió: la diferencia entre el empático soberano y el empático destruido no radica en la gravedad del trauma, sino en la disposición para convertir el veneno en medicina. El patrón del fracaso siempre implicaba lo que Jung llamaba la negación de la sombra, la negativa a reconocer su capacidad para los mismos comportamientos que los habían lastimado. Llegamos a un punto crucial. Los empáticos soberanos necesitaban relaciones completamente diferentes a las de los empáticos típicos. Jung desarrolló lo que él llamó la teoría de la compatibilidad de la conciencia para ayudarlos a encontrar conexiones auténticas, señales reconocibles. Otros empáticos evolucionados podían reconocerse por su capacidad para hablar de psicología sin ponerse a la defensiva, por su comodidad con la paradoja y la contradicción, por su falta de necesidad de tener razón o ser superior, y por lo que Jung llamó humor arquetípico, la capacidad de encontrar ligereza en los patrones humanos más oscuros, un tipo de humor oscuro pero no cínico, consciente pero no cruel. Las características de Jung para las relaciones seguras incluían el respeto mutuo por los límites psicológicos, un silencio cómodo sin necesidad de llenar el espacio con charlas triviales, la capacidad de hablar de aspectos oscuros sin juzgar, y lo que Jung llamó intimidad consciente. Una conexión basada en la autorrevelación auténtica, en lugar de proyección, sin máscaras, sin juegos, solo dos personas que se ven y se aceptan de verdad, incluso en las partes incómodas. Estrategias para la construcción de comunidad. Jung recomendó que los empáticos soberanos buscaran a otras personas que hubieran pasado por experiencias transformadoras similares. No necesariamente abuso narcisista, sino cualquier experiencia que forzara una rápida evolución psicológica. Señaló que los sobrevivientes de trauma, los buscadores espirituales que se habían enfrentado a su sombra y las personas que habían sobrevivido a transiciones vitales importantes a menudo eran compañeros compatibles.
Jung advirtió contra intentar mantener relaciones con personas inconscientes por culpa u obligación. Una mariposa no puede fingir que sigue siendo una oruga, escribió. Intentar hacerlo no beneficia a nadie y deshonra la transformación. También recomendó lo que él llamó servicio arquetípico. Usar las habilidades empáticas evolucionadas para servir al inconsciente colectivo, mediante la enseñanza, la sanación, la creación o simplemente moldeando la conciencia integrada. Estas personas no estaban destinadas a vivir vidas ordinarias, estaban destinadas a ser puentes, guías, sanadores. No porque fueran mejores, sino porque habían visto cosas más profundas y habían vivido para contarlo. Jung documentó que la transformación de un empático herido a un empático soberano sigue lo que él llamó 5 metamorfosis. Cada una está marcada por cambios y challenges psicológicos específicos. Metamorfosis 1. Disolución. Esto ocurre durante el abuso activo, cuando la identidad previa del empático se desmorona por completo. Jung señaló que esto se siente como una muerte psicológica, pero en realidad es una disolución del ego, preparándose para el renacimiento. El empático experimenta lo que Jung llamó la desintegración bendecida, la destrucción de los falsos conceptos del yo. Es como cuando se te cae un jarrón. No puedes volver a colocarlo exactamente como estaba, pero puedes usar las piezas para hacer un mosaico, algo nuevo, diferente, quizás incluso más hermoso. Metamorfosis 2. El descenso post-abuso. El empático emprende lo que Jung llamó un viaje voluntario al inframundo. Debe confrontar su propia sombra, reconocer su participación en la dinámica, enfrentar sus miedos más profundos sobre su valor y amabilidad. Jung señaló que esta fase a menudo implica lo que parece depresión, pero en realidad es compostaje psicológico. Se descomponen viejas estructuras para nutrir las nuevas. Es repugnante, es doloroso, es necesario, como el estiércol que fertiliza la tierra. Metamorfosis 3. Integración. El empático comienza a elegir conscientemente qué aspectos de su sombra abrazar y cuáles transformar. Jung llamó esto incorporación selectiva de la sombra. Desarrolla la capacidad de sentir su ira sin volverse cruel, de reconocer su egoísmo sin volverse narcisista, de asumir su poder sin volverse manipulador. Es un balance delicado, como caminar por la cuerda floja, pero con el tiempo se vuelve natural, se convierte en quien eres. Metamorfosis 4. Emergencia. Las habilidades empáticas regresan, pero de forma refinada. Jung documentó que los empáticos en esta etapa podían percibir las emociones de los demás, pero no se sentían impulsados a solucionarlas. Podían detectar la manipulación, pero respondían con compasión en lugar de ira. Podían amar profundamente sin perder el equilibrio. Es como tener un termostato emocional en lugar de estar a merced del clima emocional de los demás. Puedes entrar en una habitación llena de tensión y no absorberla. Puedes estar con alguien que sufre sin hacer tuyo su dolor. Puedes amar sin ahogarte. Metamorfosis 5. Soberanía. La etapa final que Jung observó fue el desarrollo de lo que él llamó conciencia arquetípica. Esta era la capacidad de ver más allá de la psicología individual hacia los patrones más amplios que rigen el comportamiento humano. Estos empáticos se habían convertido en lo que Jung llamó puentes conscientes entre los ámbitos personal y transpersonal. Podían operar en múltiples niveles simultáneamente. Veían a la persona que tenían enfrente, pero también el patrón arquetípico que esa persona encarnaba. Veían la historia del individuo, pero también la historia colectiva de la humanidad, repitiéndose a través de esa persona. Jung señaló que cada metamorfosis solía durar de 6 a 18 meses y que el proceso completo requería de 3 a 7 años de trabajo consciente. Sin embargo, enfatizó que el tiempo variaba considerablemente dependiendo de la disposición de cada persona a confrontar su sombra y su compromiso con la integración en lugar de simplemente sanar.
No se trataba de poner curitas, se trataba de reconstruir desde los cimientos. Y eso requiere tiempo, paciencia, autocompasión. Jung identificó varias trampas específicas que podían descarrilar a los empáticos durante su transformación y advirtió que evitar estas trampas era crucial para alcanzar la verdadera soberanía. La trampa de la superioridad espiritual. Jung advirtió que algunos empáticos, tras vislumbrar sus habilidades evolutivas, se volvían lo que él llamó espiritualmente grandiosos. Creían que su trauma los hacía más iluminados que otros. La verdadera soberanía incluye una profunda humildad, escribió Jung. En el momento en que crees que estás más allá de la sombra, estás poseído por ella. Es fácil caer en esta trampa. Has trabajado duro, has pasado por el infierno, quieres creer que significa algo, que te hace especial. Pero el ego también se infiltra en la espiritualidad, incluso en la evolución psicológica. Mantenerse humilde mientras creces es el verdadero arte. La trampa de la sanación perpetua. Algunos empáticos se volvieron adictos a la transformación misma, buscando constantemente nuevas formas de sanación en lugar de complementar sus propios logros. Jung lo llamó materialismo terapéutico, tratar la sanación como consumo en lugar de como encarnación. Es como coleccionar diplomas de cursos de desarrollo personal sin aplicar nunca lo aprendido. La sanación debe convertirse en una experiencia vivida en lugar de un proyecto eterno. La trampa del aislamiento dependiente. Si bien cierto aislamiento era necesario, Jung advertía contra usar la evolución psicológica como excusa para evitar toda conexión humana. El empático soberano sirve a la conciencia mediante la interacción, no el retraimiento. Es cierto que necesitas espacio, que ciertas personas te agotan, pero no puedes usar tu evolución como armadura contra el mundo. Debes encontrar la manera de estar en el mundo sin ser corrompido por él. Difícil, pero necesario. La trampa de la venganza. Jung observó que algunos empáticos usaban sus percepciones psicológicas evolucionadas para manipular o castigar sutilmente a quienes los habían lastimado. La verdadera integración transforma el deseo de venganza en compasión por el inconsciente. Escribió: es muy tentador usar lo aprendido como arma. Ves las debilidades de las personas. Sabes cómo golpearlas donde más les duele. Pero si lo haces, regresas al punto de partida. Te has convertido en lo que odiabas. La verdadera soberanía significa tener el poder de herir, pero elegir no hacerlo. La práctica de mantenimiento que Jung recomendaba era lo que él llamaba registros diarios de la sombra. Examinar regularmente tus motivaciones, proyecciones y reacciones emocionales para asegurarte de permanecer consciente de tus procesos psicológicos. Es como cepillarse los dientes, pero para tu psique. Una rutina diaria de higiene mental que previene la acumulación de inconsciencia. La última introspección de Jung sobre los empáticos soberanos fue quizás la más profunda. Creía que representaban un salto evolutivo en la conciencia humana, esencial para el desarrollo psicológico de la humanidad. El empático soberano, reescribió Jung, se ha convertido en lo que creo representa la siguiente etapa de la evolución humana. Individuos capaces de experimentar todo el espectro de la experiencia humana a la vez que se mantienen arraigados en su propia verdad. Son el puente entre la conciencia del ego y la autorrealización. Jung creía que a medida que la humanidad se enfrentaba a una creciente complejidad psicológica, estos empáticos evolucionados servirían como parteras de la conciencia, ayudando a otros a navegar su propia integración con la sombra y desarrollo empático. Los consideraba esenciales para sanar el trauma colectivo que sufre la humanidad. Jung concluyó que su sufrimiento no era personal, sino arquetípico. Sobrevivieron a la experiencia humana colectiva del abuso y emergieron con la medicina que nuestra especie necesita para su siguiente paso evolutivo. El empático que sobrevive al abuso narcisista y alcanza la etapa final de Jung ha pasado por lo que él llamó la individualización definitiva. Convertirte plenamente en ti mismo al mismo tiempo que sirves a algo superior. Ya no eres solo tú mismo. También eres un símbolo, un arquetipo viviente, un puente entre lo que fuimos como especie y lo que podríamos llegar a ser.
El descubrimiento más peligroso de Jung reveló que las heridas más profundas, cuando se integran adecuadamente, se convierten en los mayores dones de la humanidad. El empático soberano es prueba de que la conciencia puede surgir de la catástrofe, que la sabiduría puede forjarse a partir del sufrimiento, y que las mismas experiencias que parecen diseñadas para destruirnos pueden en realidad estar diseñadas para transformarnos. Como escribió Jung en sus notas finales sobre este fenómeno, el narcisista, sin saberlo, funge como el prisío del obscuro de la iniciación del empático. Mediante su crueldad, forja la conciencia misma que finalmente sanará lo que representa. Tu camino a través del abuso narcisista, si lo permites, puede convertirse en tu iniciación a la empatía soberana, no a pesar de tu sufrimiento, sino gracias a él. Así que aquí estás. Has leído todo esto. Quizás te reconozcas en algunas partes, quizás en muchas. Quizás aún estés en la fase de disolución y todo esto te parezca una teoría lejana. O quizás ya estés en el otro lado y asientas mientras lees porque finalmente alguien ha puesto en palabras lo que has experimentado. Tu transformación sirve para algo más que para tu propia sanación. Sirve para la evolución de la humanidad. Cada vez que eliges la conciencia sobre la inconsciencia, estás elevando el nivel de conciencia colectiva. Cada vez que integras tu sombra en lugar de proyectarla, estás haciendo un trabajo que beneficia a todos. Cada vez que amas sin perderte a ti mismo, estás forjando una nueva forma de relación de la que otros pueden aprender. No estás roto, estás en construcción. No eres demasiado sensible. Eres un instrumento finamente afinado que ha pasado por un brutal proceso de calibración. No estás solo, incluso si te sientes aislado. Hay otros ahí afuera que ven lo que tú ves, que sienten lo que sientes, que entienden por lo que has pasado. Y cuando se encuentran, incluso sin palabras, se reconocen. Está en sus ojos, esa profundidad que Jung describió. Ese algo que dice, vi el abismo y elegí no saltar. Tu soberanía no es egoísmo, es sagrada autoconservación. Tus fronteras no son muros, son puentes. Tú eliges cuándo cruzar y cuándo mantener la distancia. Tu capacidad para ver a través de las personas no es cinismo, es claridad. Y esa claridad utilizada con compasión en lugar de juicio es tu regalo al mundo. No la desperdicies intentando volver a ser quien eras. No puedes. Esa persona ya no está. Acepta quién eres, con todas sus paradojas, con toda su complejidad, con toda su incómoda belleza. Jung tenía razón. Este es el descubrimiento más peligroso, porque lo cambia todo. Cambia cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás, cómo ves tu pasado. Tu sufrimiento no fue en vano, fue el crisol que te forjó. Y en lo que te convertiste en el fuego es exactamente lo que el mundo necesita. Aunque el mundo aún no lo sepa, aunque te mire con sospecha o miedo, incluso si tienes que caminar solo por un tiempo. Te estás volviendo soberano. Y este proceso, por solitario, difícil o incomprendido que sea, es lo más valiente que puedes hacer. No solo por ti, sino por todos nosotros. Porque cuando uno de nosotros despierta, facilita que otros despierten. Cuando uno de nosotros se integra, demuestra que es posible. Cuando uno de nosotros se vuelve soberano, abre un camino para que otros lo sigan. Tu transformación es tu servicio. Tu despertar es tu contribución. Tu soberanía es tu legado. Y nunca olvides que llegaste aquí a través de algo que podría haberte destruido. Pero no lo hizo. Sigues aquí, más fuerte, más sabio, más tú mismo que nunca. Y eso más que nada es lo que Jung quiso decir cuando habló de la empatía soberana. No la perfección, no la invulnerabilidad, sino la integración total de la luz y la sombra en un ser humano plenamente presente, plenamente consciente, plenamente vivo. Bienvenido a la etapa final. Es solitario, pero es poderoso. Es incomprendido, pero es cierto. Es tu iniciación al siguiente nivel de conciencia, y la humanidad te necesita exactamente como te has convertido. Si has llegado hasta aquí, dale a me gusta. Cuéntame en los comentarios. Me estoy volviendo soberano. Así sabré que estás ahí. Así podemos crear una comunidad de quienes han mirado al abismo y han decidido no saltar. Suscríbete al canal si quieres continuar este viaje. Aquí profundizamos, donde duele, pero también donde reside la verdadera transformación. No estás roto, estás en construcción. Nos vemos en la siguiente dimensión.